Vamos a hacer una lectura en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, por favor. En este poco tiempo que tenemos, hay una expresión, hay una palabra allí que es muy, pero muy profunda. Ese tipo de versículos, de pasajes en los que tienes que quitarte los zapatos de tus pies porque sabes que estás pisando tierra santa. Sabes que estás pisando un terreno, un territorio sobrenatural y nunca hay una comprensión suficiente de este pasaje si el Espíritu Santo no nos ayuda. Por eso siempre nos sentamos a los pies del Espíritu Santo para aprender de Él, que Él sea el maestro. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sientan igual que Él, que haya este sentir que estuvo en Él, que también esté en ustedes. Vaya reto. Verso 6: el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un pasaje enorme, enorme, porque es imposible que uno pueda procesarlo desde la comprensión de aquí. Nada de esto se puede procesar aquí. Esto tiene que procesarse aquí, en la parte espiritual, en el espíritu. Y lo primero que entendemos son los dos niveles a los que Jesús tuvo que descender. Él y el Padre son uno en esencia. Pero está dispuesto, primero, a no aferrarse a su posición de Dios. Ahí dice, siendo Dios, no se aferró a esa posición de Dios. Ese es el primer nivel, renunciar a ese estatus. Dios tenía dos tipos de criaturas. Número uno, criaturas angelicales.
Número 2, tendría criaturas humanas. Estas dos criaturas, las angelicales y las humanas, Dios sabía que las angelicales se iban a rebelar en una buena medida, y las terrenales, los hombres, las criaturas humanas, iban a desobedecer. Dios sabía. Todo lo que existe se basa en el trono, es decir, en la autoridad. La rebelión de los ángeles desafía el trono, desafía la autoridad. Y la desobediencia humana desafía el trono, desafía la autoridad. Dios sabía que habría rebelión en los ángeles y desobediencia en los seres humanos. Pero todo lo que existe alrededor del trono, existe alrededor de la autoridad. Pero la autoridad no puede ser autoridad sin sumisión, sin sometimiento y sin obediencia. Es cierto en un padre de familia, es cierto en una madre, es cierto en un director de escuela, es cierto en un profesor, es cierto en un policía, es cierto en un gobernante, es cierto en un pastor o en un líder espiritual. Es cierto, ¿verdad?, que no existe forma de validar la autoridad si no es acompañada por la sumisión, por la obediencia, por el sometimiento. Dios sabía que habría rebelión de los ángeles y desobediencia del hombre. Y para que la autoridad sea perfecta, se requiere sumisión. Sumisión completa, total y perfecta. Resulta que los ángeles se han rebelado y resulta que el hombre ha desobedecido. Por lo tanto, la autoridad, para ser validada, requiere sumisión perfecta, completa, obediencia total. Y de alguna manera, más allá de nuestras comprensiones, se logra un acuerdo. El Padre va a representar la autoridad y el Hijo tendrá que representar la sumisión. A fin de que la autoridad sea perfecta, se va a requerir que el trono sea validado, que la autoridad sea validada. Y para que la autoridad sea perfecta, no puede darse si no hay algo que se someta a la autoridad. Donde quiera que exista la autoridad solamente existe donde hay sometimiento y obediencia a esa autoridad. La autoridad de Dios requiere sumisión. Pero resulta que ni los ángeles ni los seres humanos han entrado por el camino de la sumisión. Hay rebelión y hay desobediencia. Y de pronto se entiende que para lograr este ciclo perfecto de autoridad y sumisión, el Hijo tendrá que modelar, ejemplificar, encarnar lo que es la sumisión perfecta, la obediencia perfecta. Y entonces se decide que tendrá que ser en esta naturaleza,
en esta condición, de esta manera. Es decir, Dios, para validar su autoridad y para que el trono no quede comprometido, porque todo lo que existe se somete a la autoridad. Eso es lo que dice aquí la palabra. A mí me parece que yo lo leo eso en Hebreos. Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús, y la imagen misma de su sustancia, Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. La autoridad maravillosa, el sol se sujeta a la autoridad. El mar se le dijo: hasta aquí puedes llegar, estos son tus límites. El sol va a señorear en el día, la luna en la noche, las estrellas tienen sus funciones. Dios estableció autoridad, pero no hay forma de que la autoridad de Dios se manifieste si es que no hay una sumisión, una rendición, una obediencia perfecta y completa. Los ángeles se han rebelado, insisto, y el hombre ha desobedecido, y por lo tanto se decide que este pasaje que acabamos de leer entre, se eche a andar. Dios se hace carne. Dios se viste de mi naturaleza. Decía yo que hay dos niveles de condescendencia o de se bajó de nivel en dos ocasiones. Número uno, Dios renuncia a echar mano de todo aquello que caracteriza a Dios. Dios es omnipotente. Por lo tanto, al venir el Hijo, no podrá usar su omnipotencia. Dios es omnipresente, por lo tanto, al venir el Hijo, no podrá usar su omnipresencia. Dios es omnisciente, todo lo sabe, por lo tanto, al venir el Hijo, no podrá usar su omnisciencia. Es decir, Él no podrá estar en todas partes a la misma vez. Si quiere ir de un lugar a otro, tendrá que caminar, tendrá que subirse a un barco, tendrá que sujetarse a todo lo que se sujeta, la limitación del ser humano. Porque voluntariamente no se va a aferrar a su omnipresencia. Dice aquí que Él no tomó, aunque siendo Dios, no tuvo por usurpación aferrarse y pelear por ser igual a Dios. Ese es el primer nivel. Dios estuvo dispuesto a venir y dejar esa posición, el Hijo. A pesar que dice allí, siendo Dios y teniendo todos los atributos de Dios, no se aferró a ellos. Usted me pregunta, ¿y entonces por qué caminó por las aguas? Es que caminó por las aguas porque era Dios, pastor, ¿no? Entonces usted me tiene que explicar si Pedro es Dios, porque Pedro caminó por las aguas. Y el reclamo de Jesús no fue: Pedro, dejaste de ser Dios. El reclamo de Jesús fue: Pedro, ¿por qué dudaste? Porque cuando echas a andar tu don de fe, el don de fe estaba operando en Jesús. Y cuando operó el don de fe, Él empezó a caminar. Y cuando le dijo a Pedro, ven, Pedro empezó a caminar. Y cuando Pedro vio los vientos y empezó a tener miedo, se empezó a hundir. Y el reclamo fue: Pedro, ¿por qué dudaste? Podías haber jugado fútbol aquí. Podrías haber patinado en el agua antes que los que iban a venir 2000 años después. Así es que Él no se aferró a su posición de Dios, porque la autoridad tiene que ser revalidada, establecida, validada. Para que la autoridad sea autoridad, lo tiene que ser delante de la sumisión. De otra manera, la autoridad está pintada.
Sobre todo cuando el desafío de la rebelión y la desobediencia en los ángeles y el humano se ha manifestado. Y Jesús encarna entonces en esta tierra. Y el segundo nivel es, se hizo hombre. Pero no solamente, dice ahí, en una condición de hombre, sino que siendo él o hallándose, estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo. El verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Cuántos más o menos están conmigo hasta aquí? Entonces, cuando llegamos a este tema, llegamos a un tema fundamental, un tema que es muy importante en la Biblia, porque Jesús viene y no solamente renuncia a su posición de Dios en cuanto a que acuerda, admite, acepta, irás, pero no podrás usar todos tus atributos de Dios. Todo lo que hagas lo harás bajo la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a depositar en ti el don de fe y vas a caminar sobre las aguas. El Espíritu Santo va a depositar en ti el don de milagros y vas a sanar enfermos. El Espíritu Santo va a depositar en ti el don de ciencia y vas a poder entender cosas que nadie te contó. He aquí un israelita, en él no hay ningún engaño, nunca ha habido engaño en su boca. ¿Cómo supiste? Desde que estabas debajo de la higuera te vi, por el don de conocimiento, el don de ciencia, que es la virtud del Espíritu Santo que nos permite conocer algo de otra persona que no nos ha sido comunicado. Y cada una de las obras de Jesús las hizo posible bajo el sometimiento al Espíritu Santo, bajo la sombrilla del Espíritu Santo, bajo el trabajo en su vida personal del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos aquí el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Como cosa a qué? Aferrarse. Entonces, leemos en el verso 6 que Él no se aferró, a pesar de ser igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Solo la sumisión completa hace que la autoridad brille, hace que la autoridad se manifieste. Una vez que la vida de una persona conoce lo que es la sumisión, o conoce lo que es la obediencia, o conoce lo que es rendirse, entonces puede conocer la autoridad. Cualquier persona que pretenda manejar autoridad sin sumisión es un peligro latente. Cualquier persona que pretenda tener autoridad sin obediencia, sin sometimiento, sin humillación, sin rendición, es un peligro terrible, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. Porque autoridad y sumisión van juntas. La autoridad requiere sumisión. Toda forma de rebelión, toda forma de desobediencia a un padre, a un maestro, a un director, a la autoridad, al gobierno, al jefe, al que está en la autoridad,
La Biblia claramente establece que todo el que se opone a la autoridad se está oponiendo a Dios y está peleándose con Dios. ¿Y quién cree que va a ganar? Pero Dios no tiene ningún problema en soltar su autoridad a aquel que ha aprendido el camino de la sumisión, el camino de la rendición, el camino de la humillación. Hemos insistido vivir bajo el principio de la cruz. Es esta maravilla donde Dios no tiene problemas en manifestarse en la vida de una persona si esa persona se convierte en un canal rendido para los usos del Señor. ¿Cuántos de ustedes descubren desobediencia en sus vidas? Háganme así. Así. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De alguna manera, sea la rebelión angelical o la desobediencia humana, corretea al ser humano y lo ha correteado y lo sigue correteando para que la autoridad de Dios no sea establecida. De tal manera que el día de hoy la autoridad de Dios es ridiculizada en los hogares, es ridiculizada en las escuelas, en el gobierno, en las empresas, en todos los campos del ser, donde el ser humano se mueve, porque ninguna autoridad viene a la tierra si no ha sido dada por Dios. Así es que detrás de todo lo que pasa en nuestro mundo se pretende una ridiculización de la autoridad de Dios, ridiculizar la autoridad de Dios. A alguien que encarne obediencia y a alguien que encarne sumisión, a alguien que pueda rendir su vida, valida la autoridad de Dios y entonces puede decir: tú eres el Rey de gloria, en ti, Señor, está toda la autoridad, bendito sea tu nombre. La medida de tu sometimiento valida la autoridad de Dios. Verso 8: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Se dan cuenta? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay un nombre al que se le somete todo lo que está en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Toda manifestación se tiene que someter. Se tiene que someter a un nombre. Porque ahora el verso siguiente, el 11, dice: y toda lengua confiese que Jesucristo tiene el señorío, para la gloria de Dios Padre. Todo el que quiera hacerse grande, todo el que quiera ser el primero, todo el que quiera ser el mayor, todo el que quiera ejercer autoridad, todo el que quiera manifestar poder, nunca lo logrará a menos que aprenda el camino de la obediencia, de la sumisión, de la rendición y del sometimiento. Descubre tus áreas de rebelión. Descubre tus áreas de desobediencia. Descubre todo aquello que está no solamente tratando de evidenciar a Dios, sino descubre en tu vida lo que te está deteniendo para conocer la plenitud de Dios, la abundancia de Dios. Vean lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos 5, 7. Dice: Cristo en los días de su carne, ¿en los días de su qué? De su carne. Es decir, cuando anduvo así, como tú y yo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Te imaginas a Jesús así? ¿Te lo imaginas así? Por eso los miércoles estamos aprendiendo la diferencia entre la batalla ofensiva y la batalla defensiva.
El creyente no pelea una batalla ofensiva, el creyente pelea una batalla defensiva. El único que peleó la batalla ofensiva es Jesús. El creyente no tiene ningunos negocios peleando una batalla ofensiva. El creyente pelea una batalla defensiva. Toda la armadura es defensiva. El casco es defensivo, la coraza es defensiva, el escudo es defensivo, el calzado es defensivo. Toda la armadura es defensiva. ¿Cuál es la diferencia entre ofensivo y defensivo? Es que el que es defensivo tiene la posesión del terreno, tiene el dominio, le pertenece. El que viene con la ofensiva pretende entrar, introducirse, irrumpir en un territorio que no le pertenece. Y Pablo dice que el enemigo pretende meterse a tus dominios. Y hay creyentes peleando batallas ofensivas. Señor, dame poder para vencer. Señor, en tu nombre voy a vencer al diablo. Y tú te desconoces que estás peleando una batalla defensiva. El diablo ya está vencido. Jesucristo hizo la batalla ofensiva y lo derrotó. Y lo venció en todo lo que tú te puedas imaginar. Ese es otro tema, los miércoles debería de venir. Pero dice aquí que Cristo ofrecía ruegos, súplicas, clamor, lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lo libró de la muerte? Pregunto, ¿lo libró? ¿Libró la muerte Jesús, sí o no? No la libró. Clamó que se le quitara la copa amarga, pero aún así la bebió. Porque el siguiente versículo, el versículo 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, lo que sufrió, aprendió la obediencia. No se trata de qué tanto sufre una persona. Tú me pudieras contar de todo lo que has sufrido o lo que estés sufriendo. En realidad, la persona útil para Dios, donde Dios quiere manifestar su poder, no se va a manifestar el poder de Dios en la medida que sufras. No es el sufrimiento lo que desata el poder de Dios, la autoridad de Dios sobre ti, sino lo que aprendes de tu sufrimiento. Lo que el sufrimiento te enseña. Tú me puedes contar todo tu sufrimiento y tú pudieras pensar que hay mérito en tu sufrimiento. Pues no lo hay. No hay mérito en tu sufrimiento. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando tú sufres, hay algo que tiene que venir a tu vida. Hay algo que tienes que aprender de todo lo que tú sufres. Y Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él vino, se manifestó entre nosotros como uno de nosotros, día tras día. Y no solamente dejó su posición que compartía con el Padre, sino que aceptó que el Padre tendría la autoridad y Él ocuparía un lugar de sumisión. Y esa sumisión tendría niveles. Una de ellas sería el convertirse en una persona como tú y como yo. Pero además de eso, no solamente un mero hombre, sino como hombre, asumiría la posición de siervo o de esclavo. Y hallado en la condición de hombre, se humilló tomando la posición o la forma de siervo. Porque el servicio es una forma de honrar la autoridad. Es una forma de validar la autoridad. Cuando tú barres, cuando tú enseñas a niños, cuando tú sirves a otros,
Estás doblegando todo vestigio, mejor dicho, toda manifestación de orgullo, de soberbia, de egoísmo en ti. Cuando cuidas carros, cuando atiendes bebés, cuando ayudas pintando, limpiando, cuando te ofreces de ujier, cuando enseñas o predicas o eres misionero. Toda forma de servicio enaltece la autoridad de Dios y la justifica y la valida, porque tiene que someter toda resistencia mía a darme a favor de otros, a entregarme a favor de otros. ¿Cuántos le agarran a ese pensamiento? Así es que cuando venimos al sufrimiento, en realidad el sufrimiento solamente tiene sentido si aprendes detrás de todo lo que pase, lo doloroso que sea, aprendes a caminar en la obediencia. Ustedes y yo hemos visto muchachos que se proponen que cuando los están castigando no lloran, se aguantan y se endurecen y se rebelan y se lastiman y se hieren y se ofenden y probablemente queden marcados para siempre, para vivir bajo otro principio, ya no el principio de la autoridad y la sumisión y la manifestación del poder de Dios, sino bajo otro espíritu y bajo otra manifestación. Porque cuando tú ejerces disciplina, cuando tú ejerces eso, lo único que buscas es que la gracia de Dios lleve al espíritu, al alma de esa criatura a aprender la obediencia. No es imponerte, no es destruir, no es lastimar, no es herir, no es atropellar, no es dejar a un lado la dignidad humana. No, todo sufrimiento tiene que dejar como resultado obediencia. Por último, vean lo que dice Lucas 22. Lucas 22. ...22, 24... ¿Cuántos están muy orgullosos de sus hijos rebeldes y desobedientes, ingratos? ¿Te sientes muy orgulloso de su desobediencia, de su ingratitud, de su rebelión? ¿A cuántos les lastima la rebelión y la desobediencia de sus hijos? ¿Cuántos saben que esa no es la voluntad de Dios para ellos? ¿Cuántos saben que mientras ellos caminen en esa ruta no van a encontrarle el lado fructífero y bendecido a la vida? Porque están resistiendo a Dios. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Toda forma de rebelión en ti, todo aquello que se revela en ti, en tu experiencia de individuo o de matrimonio o de hijo o de trabajador o de ciudadano, toda forma de rebelión en tu vida es echarte a Dios encima y es tratar de poner en evidencia y en peligro y en problemas a la autoridad de Dios. ¿Hay unos límites en la sumisión? Claro que los hay. No es el tiempo de hablarlos, pero sí hay límites. Dice el verso 24, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una discusión grande, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, los discípulos andan embroncados, discutiendo quién es el más grande, el mayor. Siguiente versículo dice 25, más allá del... Dice el verso 25, pero él les dijo, the kings of the earth, los reyes de las naciones, se enseñorean de ellas. El rey tiene autoridad y ejerce un enseñoreamiento.
Y los que sobre ellas ejercen, se enseñorean de las naciones, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Siguiente. Pero no será así entre vosotros, sino el mayor entre ustedes sea como el niño, y el que dirige como el que sirve. Siguiente. Porque, ¿qué es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo soy entre vosotros como el que sirve. Qué increíble la posición de Jesús. Esa posición, el enseñoreamiento, enseñorearse, no le vino cuando Él quiso. Jesús vino del cielo, pero no traía la obediencia con Él. Jesús vino del cielo, pero no traía la obediencia con Él. La aprendió. Ahí dice. Y la aprendió a través del sufrimiento. Si tú te pasas un alto y chocas, cada vez que pases por ese alto, te vas a parar porque aprendiste de un sufrimiento económico o físico o del que sea. Si tú has vivido una situación que te ha provocado, llegará el momento en que tú aprendas de esa situación. Y te podrán venir muchas hasta que aprendas, porque es el principio. Yo anhelo encontrar hombres y mujeres, pero más que yo, Dios anhela encontrar hombres y mujeres, esa es la forma correcta de decirlo, que estén dispuestos a reconocer la autoridad de Dios y a poder oír a Jesús decir: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan. Una vez que hubo resucitado, una vez que aprendió obediencia, una vez que ofreció una obediencia perfecta y una sumisión perfecta, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo hizo Señor, para que Él sea el Señor de todas las cosas. Cuando tú dices Jesucristo es el Señor, estás diciendo algo poderoso. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás diciendo algo poderoso, porque todo el trono y toda la autoridad y todo el poder del cielo respalda a alguien, a ese nombre que se ofreció en completa obediencia y en absoluta sumisión y rendimiento. Amén, 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 amén. ¿Y qué tal cuando el Señor te dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a someterse? Hasta que la obediencia sea perfecta. No es una sumisión ciega, esclava, ante líderes opresores, abusivos, aprovechados, que pretenden manipular la vida de las personas para beneficio propio, sin que el poder de Dios nunca llegue a aquellos que no entienden la verdadera sumisión. No estamos hablando de esa sumisión. Estamos hablando de esa actitud interior, donde yo me ofrezco y digo: tú eres el Rey de Gloria y tu trono domina sobre todos. Y yo, Señor, vengo delante de ti, como dice el Salmo 95. Vengo delante de tu presencia. Venid, humillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Humillémonos y vamos a postrarnos delante de Él. Esa actitud que lo reconoce. Cuando yo me humillo ante Dios, no tengo problema, no debería tener problema para poder humillarme ante mi padre, ante mi madre. Pero mi rebelión ante Dios hace que yo desafíe a mi papá,
desafía a mi mamá, desafía a mi maestro, desafía al gobierno, desafía al pastor, una inconformidad, una negatividad. Todo ese es un espíritu característico de lo que se llevó a cabo entre los ángeles, atentando contra Dios. Y es un espíritu de desobediencia que también se llevó a cabo entre los hombres. Dios no tiene problemas en derramar su poder y manifestar su autoridad en tu vida. Pero el camino de la manifestación del poder pasa por la ruta que se llama obediencia y sometimiento y servicio. Ustedes vean los reyes, se enseñorean. Vean los reyes y los súbditos les hacen reverencia a los reyes y se someten. Hay reyes en la historia, en Inglaterra, en Roma, en tantos lugares donde las monarquías existieron, donde los reyes eran abusivos terriblemente. Y la gente se sometía ante la inmensidad. Es el rey. Dice Jesús, eso hacen los de afuera, pero no entre ustedes así. Este sometimiento, esta rendición, este servicio, véanme a mí. Yo le he lavado los pies a ustedes. Yo no me senté a la mesa que me sirvieran. Yo fui el que serví. Sean ustedes imitadores de mí. Así como yo le lavé los pies, así también acércate a tu hermano, sírvele a tu hermano, ayúdale a tu hermano, perdona a tu hermano, a fin de que el poder de Dios sea perfeccionado en tu vida. ¿Cuántos más o menos le agarran a eso? Por eso cuando uno ve la autoridad y solamente la ve la autoridad en el reglamento de la escuela, en el reglamento del lugar donde este es el reglamento, y uno se somete a ese reglamento no para honrar la autoridad, sino porque lo pueden correr o le puede ir mal, no es reconocer plenamente la autoridad. De alguna manera uno no vive de reglamentos, lo hemos dicho. Llega el momento en que tu espíritu sencillamente reconoce la autoridad. La reconoce la autoridad. Uno pensaría que cualquier hijo debería de reconocer la autoridad de un padre. Uno pensaría que cualquier hijo debería reconocer la autoridad de una madre. Pues fíjense que no. ¿Y cómo se le llama eso? Y lo mismo en otros tantos niveles. El Señor nos está llamando a este ejemplo que hubo en Él, de darlo todo para que tú y yo nos convirtiéramos en imitadores de Él y aprendiéramos a ser instrumentos de su servicio, sometidos y obedientes a Él, y Dios no tenga ningún problema para dejar que el poder de Dios fluya a través de tu vida. No hay cosa más bonita que ver a una mujer, a un hombre sometido a Dios, por quien fluye el poder de Dios. Poder sin sumisión es una combinación muy peligrosa. Es cierto en los liderazgos de las iglesias y es cierto en los liderazgos del mundo. Poder sin obediencia, poder sin sumisión es un cóctel explosivo. Pero la combinación maravillosa es, hay una autoridad y la autoridad se ve complementada con la sumisión. No habría razón de autoridad si no tuviera que haber algo que se sometiera a ella. Por lo tanto, para que la autoridad y el poder sean perfectos, se requieren sumisión y obediencia perfecta. Cuando los ángeles no lo pudieron lograr, cuando el hombre no lo pudo lograr, se acordó que alguien en la condición de hombre viniera y ejerciera, practicara, viviera, encarnara sumisión y obediencia perfecta para que la autoridad de Dios
pudiera de nueva cuenta ser establecida. Por eso en el cielo, en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, esa autoridad no tiene desafío. Y Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada. Vayan ustedes, en esa autoridad van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en una vida rendida es lo mejor que puede suceder. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pónganse de pie, por favor. Dele aplauso al Señor. Dele aplauso. Jesús, ven. Ramón, ven. Nicole, ven. Víctor, ven. Edgar, ¿dónde está Edgar? Ven, mijo. Aquí hay muchachos, quizá faltas tú. Muchachos que anhelan servir a Dios. Hay muchachos que tienen un corazón por las misiones, por el evangelismo, por la predicación, por servir a Dios. Probablemente tú, Dios te ha hablado a ti. Yo quisiera cerrar esta mañana invitándote a que vengas al altar y que reconozcas todo asomo de rebelión en ti, que yo reconociera todo asomo de falta de sumisión en mí, y que pudiéramos hoy retomar el lugar de Dios y su autoridad, que pudiéramos decirle: Señor, tú eres el Señor de la iglesia. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ese pronunciamiento es de lo más confrontativo que pueda haber. Me dices tú, papá, y no me haces caso, mi hijo. Me dices mamá y no me haces caso, mi hijo. Me dices pastor y no me haces caso, oveja. Me dices director de la escuela y no me haces caso, alumno. Los estoy esperando. ¿Quién de ustedes viene y le dice al Señor: Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte? Yo quiero servirte, Señor. Vamos, es nuestra última oración de esta mañana. Gloria al Señor. Yo vi manos levantadas reconociendo que hay asomos, que hay manifestaciones de desobediencia. ¿Usted cree que es fácil a veces para mí detenerme en el semáforo ese cuando veo que no viene ningún carro por ningún lado? Y yo pienso y digo: ¿qué caso tiene que yo esté haciendo alto si no viene ningún carro de ningún lado? ¿Qué tiene de malo que yo me pase? Y mil especulaciones más. Pero mientras esté ese semáforo rojo ahí, me voy a esperar. Y cuando me he pasado, porque sí me he pasado en algún momento en el pasado, finalmente digo: me vengo mortificado. No porque alguien de ustedes me haya visto, no, porque no me vieron. Me cuidé que no me vieran. ¿Cómo van a ver al pastor pasarse un semáforo? No, es algo que va más allá. Vivir bajo esos principios es parte de perfeccionar la autoridad de Dios entre nosotros. Si tú descubres que hay áreas de resistencia en tu vida a lo que Dios está tratando, reconócelo. Dura cosa es dar patadas, coces contra el aguijón. You can't. No puedes. Abre tu corazón al proyecto. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Señor,
confesamos que obstaculizamos el poder tuyo, el fluir de vida tuyo, la autoridad tuya, en el cielo y en la tierra, si no vivimos bajo el mismo sentir que hubo en Cristo. Toda actitud de enseñoreamiento carnal, toda actitud humana de querer lograr que otros se sometan, nunca moverá tu poder. Puede provocar éxitos, pero nunca moverá tu poder. Perdónanos, Señor. Aceptamos y admitimos desobediencia y rebelión. Es intencional, es deliberada, es una desobediencia consciente. Perdónanos. Señor, tú nos has llamado y nos has dado por gracia la salvación. Y tú quieres que perfeccionemos el poder de Dios en el temor del Señor. Por lo tanto, reverenciarte de esta manera, obedeciéndote, es perfeccionar el poder tuyo y el amor tuyo. Todo lo que hemos padecido, que sea válido en lecciones de obediencia. Cualquier sufrimiento que alguien pudiera estar pasando ahora, que sea el mejor momento para llegar delante de ti, Señor, y someter en obediencia a ti actitudes, pensamientos, formas de vivir, de hablar, de decidir. Que este sea el momento en el que aprendamos a someternos y a vivir en obediencia a ti. Señor, gracias. Reconocemos tu poder y tu autoridad. Reconocemos que tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Reconocemos que tú eres el Señor, dueño y amo de todas las cosas. Tú te has ganado el ser Señor. El Padre te exaltó a lo sumo por tu sometimiento y por tu obediencia. Haya en vosotros este sentir. Yo quiero caminar esa ruta, Señor. En el nombre de Jesús. Renuncio, Señor. Renuncio, Señor. Renuncio, Señor, a toda forma de rebeldía, de rebelión, de desobediencia, a toda forma de desafío a la autoridad y de falta de sumisión. Señor, yo renuncio a ello. Perdóname, perdóname, perdónanos. Queremos, Señor, agradarte en todo. Y no hay forma más extraordinaria que el camino del servicio, que es, Señor, someter nuestra vida para servir a otros, para ayudar a otros, para imitarte a ti. Que otros se sienten a la mesa y que nosotros podamos servirles, como lo hacen en los estacionamientos, como lo hace gente en los salones y en los cuneros y en las maternales y en la iglesia infantil, y los sugieres y los maestros y los que enseñan, Señora, afuera de la iglesia, los que, como lo hacen tantos. Queremos aprender el camino de someternos a servir a otros por amor a ti, hasta conocer tu poder y tu autoridad. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga misericordia de ti. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendita la obra de tus manos, tu trabajo, bendito el fruto del vientre, tus hijos, bendita tu alacena. Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, que salga huyendo por 7 caminos de delante de ti. Es tu porción, es tu derecho, es tu herencia. Que cuando nos encontremos, el principio de obediencia
esté trabajando en ti y el poder de Dios esté encontrando más y más y más lugar en tu vida. Que podamos servirnos por amor unos a otros. Que podamos entregarnos unos a otros a servir en tiempos donde todo mundo quiere ser servido y servirse. Que Cristo sea levantado en alto en su poder y autoridad, mientras nos servimos por amor los unos a los otros. ¿Alguien dice amén? Sí, amén.